Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la semana comenzó con varios gremios y sindicatos laborales evaluando realizar otro paro contra la reforma laboral, como informó Prensa Latina. Y el viernes Infobae aún se preguntaba cuáles grupos sindicales habían confirmado su participación. Prensa Latina agregó que la reforma laboral de Milei elimina el estatuto profesional de los periodistas argentinos, que incluía un régimen especial de estabilidad laboral y una indemnización ante despidos sin causa. El miércoles el gobierno de Argentina recordó el natalicio del general José Francisco de San Martín y Matorras, figura central en la emancipación argentina y protagonista decisivo de la independencia de Chile y Perú, como indicó la agencia Xinhua. Y con un amplio margen de 69 votos a favor y 3 en contra, el Senado de Argentina aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, según informó Prensa Latina. Y unos paleontólogos argentinos y estadounidenses descubrieron en la Patagonia un fósil de unos 95 millones de años, excepcionalmente bien preservado y completo, como informó la agencia Xinhua. Se trataría de un dinosaurio conocido como Alnachetri cerropolicensis, de cuerpo liviano, cabeza pequeña y numerosos dientes diminutos, y muchos de estos restos también se han encontrado en Mongolia y China. En Uruguay, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis está considerando ofrecer sus productos a los extranjeros que lleguen por vacaciones, trabajo o estudio, según reportó esta semana la agencia Infobae. El martes, el gobierno de Uruguay anunció una emergencia sanitaria nacional por gripe aviar que provocó la muerte de 3 cisnes de la especie Coscorova, según informaron Prensa Latina, Deutsche Welle y la agencia Xinhua. Xinhua también informó que el gobierno de Uruguay declaró emergencia agropecuaria debido al déficit hídrico y que impacta a los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja. Y la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó por unanimidad el proyecto de ley que ratifique el acuerdo interino entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea, como informaron la agencia Xinhua y otros medios. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal prohibió temporalmente la importación de aves vivas, huevo, carnes, productos y subproductos de origen avícola desde Argentina, debido al brote de influenza aviar, según informó la agencia Xinhua. Infobae, por su parte, resaltó que Yanina García Troche, la expareja del prófugo narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Paraguay. Y la agencia Xinhua informó que el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay emitió bonos soberanos en moneda local, guaraníes, por un monto equivalente a $1.000 millones estadounidenses. En Bolivia, la Fiscalía incautó un penthouse valorado en cerca de $500,000 perteneciente a Rafael Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente Luis Arce, y con una orden de captura internacional, según reportó la agencia Xinhua. Xinhua también informó que Bolivia asumió la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, un mecanismo regional de cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Prensa Latina comentó que el presidente boliviano Rodrigo Paz visitó el Salar de Uyuni, que cuenta con el 70% de las reservas de litio del mundo, y desde allí anunció que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe le otorgó un préstamo por $3.100 millones para financiar proyectos prioritarios en los próximos 5 años, como explicó la agencia Xinhua. Prensa Latina agregó que las organizaciones no gubernamentales aportaron unos $240 millones en proyectos de cooperación entre 2020 y 2024. Finalmente, Prensa Latina informó que 2 burgomaestres bolivianos se encuentran detenidos, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, y la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, por supuestos actos de corrupción. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el gobierno de Estados Unidos retiró las visas a 3 funcionarios chilenos, entre ellos al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, por el proyecto de cable submarino que conectaría a este país con China, según informaron medios como France 24. La agencia Xinhua citó al presidente chileno Gabriel Boric, quien aseguró que su gobierno no socava la seguridad regional y no acepta medidas unilaterales basadas en acusaciones indeterminadas.
Y al finalizar la semana, varios medios locales señalaron que un futuro ministro del presidente electo José Antonio Kast habría brindado servicios legales a la representación china del proyecto conocido como China-Chile Express. Finalmente, varios medios contabilizaron hasta 12 víctimas mortales por la explosión de un camión de gas ocurrida el fin de semana en las inmediaciones de la capital Santiago de Chile. En el Perú, el asesor de la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, Carlos Mondragón, calificó de positiva a la agenda que impulsa China en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, según resaltó la agencia Xinhua. Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú se estrelló el domingo mientras realizaba labores de rescate, dejando un saldo de 15 personas fallecidas, según informó Deutsche Welle. El presidente de Perú, José Balcázar, juramentó a Denise Miralles como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Y la agencia Xinhua explicó que Miralles se habría desempeñado como ministra de Economía y Finanzas en el gobierno del destituido presidente José Gerí. Finalmente, Xinhua informó que el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en diversos distritos de 14 regiones del país por las intensas lluvias. En Ecuador, la agencia Xinhua destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a los ecuatorianos en México que extremen sus medidas de precaución ante la violencia registrada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. CNN, por su parte, informó que más de 150 tortugas gigantes de entre 8 y 13 años fueron liberadas en la isla Floreana, en el archipiélago de las Galápagos, en Ecuador. 4 muertos y 9 heridos fue el saldo de una explosión en el cantón Antonio Ante, en la Sierra Norte de Ecuador, y Xinhua agregó que, según la policía, la vivienda albergaba explosivos y armas de fuego, y que los testigos aseguraron que algunas personas huyeron tras la explosión. Xinhua también informó que el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, calificó de absurda la versión de un líder de la organización criminal Los Lobos, quien acusó al presidente Daniel Noboa de ordenar el crimen contra el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. France 24 y Deutsche Welle informaron sobre el aumento de aranceles impuestos por el gobierno ecuatoriano a los productos colombianos, que desde el 1 de marzo serán del 30 al 50%. La agencia Xinhua agregó que el gobierno de Ecuador anunció la ruptura unilateral del diálogo con Colombia. Finalmente, Xinhua reportó que la Asamblea Nacional de Ecuador, con mayoría oficialista, aprobó una ley de minería fuertemente cuestionada por el movimiento indígena, por considerar que vulnera la Constitución y afecta sus derechos colectivos. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó el avance de un modelo económico orientado a superar la dependencia petrolera, según informó la agencia Xinhua. A lo largo de la semana, diversos medios fueron comentando sobre la liberación de 3.000 presos políticos y la aprobación de más de 6.000 solicitudes de amnistía. Por su parte, el ministro venezolano para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió que la recientemente aprobada ley de amnistía no contempla delitos cometidos en el futuro, según informó la agencia Xinhua. El canciller de Venezuela, Iván Gil, denunció ante las Naciones Unidas las agresiones que su país ha recibido por parte de potencias hegemónicas y pidió el retorno inmediato y seguro del presidente Maduro y de la primera dama, según informó la agencia Xinhua. Deutsche Welle anunció que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció después de casi una década en el cargo y agregó que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que Venezuela necesitará elecciones libres. Xinhua también informó que esta semana 111 venezolanos regresaron a su país deportados de Estados Unidos y que la Bolsa de Valores de Caracas tuvo un crecimiento superior a 400% en 2025. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al mandatario estadounidense Donald Trump que ponga fin al bloqueo y las sanciones contra su país, según informó Deutsche Welle. Y Xinhua finalizó la jornada informando que la mandataria venezolana se reunió con representantes de la empresa británica Shell para evaluar proyectos en el área gasífera. En Colombia, la agencia Xinhua reportó un nuevo ataque de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en zona rural del departamento de Guaviare, en el sur de este país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció que una empresa privada de su país cargó con petróleo el buque Ocean Mariner, que luego fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos cuando intentaba llegar a Cuba, según informó Deutsche Welle.
Una mujer que aceptó su participación en el crimen del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, fue condenada a 20 años y 2 meses de prisión, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también anunció que el Ejército de Liberación Nacional mantendrá un cese al fuego unilateral durante las próximas elecciones colombianas. Y Deutsche Welle y la agencia Xinhua reportaron que las autoridades colombianas desarticularon un taller del Ejército de Liberación Nacional dedicado a la fabricación de explosivos. Prensa Latina resaltó en la semana que la Policía Nacional de Colombia desplegará aproximadamente 120.000 efectivos para garantizar la seguridad ciudadana durante las elecciones legislativas del 8 de marzo. Y Deutsche Welle, así como Prensa Latina, informaron sobre el secuestro de 2 candidatos al Congreso y que aún falta por ubicar a uno de ellos, Andrés Vázquez, miembro de un partido de derecha que aspira al Senado. Anita Guedío, una indígena que busca llegar a la Cámara Baja, ya habría aparecido sana y salva. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, la Cámara de Comercio espera atender 4 millones de visitantes cada año, expectativas mencionadas por la agencia Infobae esta semana. Infobae también comentó sobre el esfuerzo conjunto del gobierno panameño y organizaciones no gubernamentales para proteger los humedales del país. Y los productores panameños acusan que la cebolla procedente de Costa Rica estaría ingresando fraudulentamente al mercado local, según la misma Infobae. El tema del control de 2 puertos del Canal de Panamá fue subiendo de tono en la semana cuando las autoridades panameñas asumieron la administración y el gobierno de Hong Kong elevó una enérgica protesta ante lo que Deutsche Welle considera una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Al finalizar la semana, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que China necesita mucho a Panamá, según informó Deutsche Welle. En Costa Rica, el Ministerio de Seguridad activó una alerta migratoria para vuelos provenientes de México tras la muerte del líder narco Nemesio Oseguera, alias El Mencho, según indicó CNN. En Cuba, varios funcionarios de seguridad y médicos están regresando desde Venezuela, según informó France 24. Deutsche Welle y medios como CNN y Xinhua informaron que guardacostas cubanos repelieron un ataque de una lancha con matrícula de Florida, matando a 4 personas y deteniendo a otras 6. El diario The New York Times precisó que la lancha no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos, y el Ministerio del Interior cubano agregó que todos los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos, como informó Deutsche Welle. El mismo medio informó al finalizar la semana que las autoridades estadounidenses se sumarán a la investigación y que por lo pronto se sabe que el propietario de la lancha reportó la embarcación como robada. France 24 por su parte informó que las empresas que comercialicen petróleo venezolano podrán venderlo a manos privadas en Cuba, según un anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y CNN informó que Donald Trump espera una toma de control amistosa de la isla de Cuba. En Puerto Rico, el Partido Independentista puertorriqueño celebró esta semana 8 décadas de lucha, coherencia ideológica y compromiso con la patria, según informó Prensa Latina. En República Dominicana, el Banco Central informó que la economía dominicana redujo la pobreza monetaria en el país en 2025, según reportó la agencia Infobae. Y Prensa Latina comentó que República Dominicana conmemoró este 27 de febrero el 182 aniversario de su independencia nacional y que el presidente Luis Abinader acudirá al Congreso para ofrecer su rendición de cuentas. En Honduras, investigaciones citadas por Infobae esta semana revelaron una supuesta alianza del cártel Jalisco Nueva Generación de México con organizaciones hondureñas. En El Salvador, Infobae dijo que el Banco Central de Reserva autorizó 501 permisos de exportación de café entre el 12 de agosto y diciembre de 2025 y que esta gestión permitió la exportación de casi 2 toneladas de café salvadoreño. En Guatemala, la misión diplomática de la Unión Europea pidió al Congreso elegir magistrados idóneos para formar parte del Tribunal Supremo Electoral y así cerrar espacios al crimen organizado, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también dijo que la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, busca continuar en el cargo, aunque tiene nulas posibilidades de ser designada por el presidente Bernardo Arévalo. Y el presidente guatemalteco encabezó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para definir prioridades presupuestales de su gestión, como agua y saneamiento, salud y educación e infraestructura vial. Y llegamos al norte.
En México comenzó la semana con los actos de violencia desencadenados tras la captura y muerte de Nemesio El Mencho o Ceguera, que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá, como informaron varios medios. Deutsche Welle resaltó la colaboración de un nuevo grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos que ayudó con información en el operativo del domingo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo realizado en el municipio de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, como informó la agencia Xinhua. El Mencho era uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por información sobre su paradero, según explicó la misma agencia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que haya riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, según informó Deutsche Welle, y el jueves la mandataria agradeció que la FIFA ratificara a su país como sede del Mundial y agregó: México está de moda. Y el martes el gobierno de México despachó 2 buques militares con casi 1.200 toneladas de víveres para Cuba, como informaron la agencia Xinhua y Deutsche Welle. En el marco del Día de la Bandera celebrado esta semana, el gobierno de México está analizando si toma acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk por vincular con el narco a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, según informó la agencia Xinhua. Deutsche Welle, CNN y Xinhua también informaron sobre una propuesta de reforma constitucional para reducir en una cuarta parte el costo del sistema electoral mexicano, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Xinhua también resaltó que México recibió en 2025 un monto histórico de inversión extranjera directa, más de $40,000 millones comparado al año anterior. Y Prensa Latina informó que Coca-Cola invertirá $6,000 millones en este país. France 24 comentó esta semana la iniciativa del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de reducir la jornada de 48 horas a 40 horas laborales semanales de manera gradual. Prensa Latina agregó que autoridades de México y Estados Unidos se reunieron esta semana para fortalecer la cooperación en salud pública y prevención del consumo de drogas, basada en el respeto irrestricto a la soberanía. Finalmente, la secretaria mexicana de Cultura, Claudia Curiel, exigió la suspensión de una subasta programada para hoy en Francia, tras identificar 40 piezas arqueológicas propiedad de este país, como informó Prensa Latina. En Canadá, la Oficina de Relaciones Exteriores anunció una ayuda económica a la isla de Cuba de $8 millones, según informó la CBC. Y finalizamos con el dato de la semana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de que Argentina y Uruguay completaran su ratificación. Bueno, amigas y amigos, esto fue de Sur a Norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.